estar con Carolina Barrios, presidenta del CINEACE, para hablar de la acreditación, pero vamos a ir una nadita, como dice mi mamá, al Cusco para saber qué va a pasar con la huelga de los profesores hoy y mañana. Adelante, José Espinosa. ¿Estamos enganchados o todavía no estamos enganchados? Sí. Ernesto Mesa Tica al Cusco lo ha denominado como traidor. Estos grupos surgidos principalmente en la provincia de Canchis, la base que tiene Ernesto Mesa, han empezado a salir para poder informar o indicar o invitar incluso de que se pueda reanudar la huelga. El profesor Ernesto Mesa Tica, así como la profesora Ruth Baez, han indicado a lo largo de la semana de que se van a hacer vigilias, que la huelga está suspendida, pero todavía no hay ninguna determinación ni convocatoria de bases para reanudar una huelga o la suspensión de las actividades académicas en el Cusco. Desde Cusco, José Espinosa, Exitosa Noticias. Tenemos problemas con el audio. El hecho es que las cosas se van a poner peor en el Cusco. A ver, estamos con Carolina Barrios de CINEACE. Le ruego nos explique cuál es la labor de su institución, cuáles son las carreras que se acreditan y cómo es esto de la obligatoriedad, porque hay muchos padres que se han preocupado especialmente con los papás que estudian, que quieren que sus hijos estudien medicina, eran los más preocupados. ¿De qué trata? ¿Qué tal, Philip? Muy buenos días también a toda la audiencia. Sí, es importante conocer cuál es el rol del CINEACE y, como bien has dicho, también el propósito de la acreditación, ¿no? El CINEACE es el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa y esta evaluación la realiza, ¿no?, a través de dos mecanismos, que es la acreditación, uno de ellos justamente, y la certificación de competencias de las personas. Nosotros decimos, de alguna manera, que el CINEACE tiene el rol de ser el notario público, vamos a decirlo así, de la calidad fe pública, ¿no es cierto?, de la calidad con la cual se entrega un servicio educativo. Y vamos a decirlo, esta constatación de la calidad es en base a estándares, ¿no?, estándares de calidad que se han establecido. El propósito de la acreditación, ¿no?, para entenderlo, la acreditación termina siendo el resultado de todo un proceso evaluativo, ¿no? Y este resultado termina en un reconocimiento público, ¿no? Entonces, el CINEACE pues pone el sello. ¿Qué es lo que se evalúa de cada universidad? ¿El currículum? ¿Evalúan cuántos profesores son magísters, PhD? ¿Evalúan a los profesores en clase? ¿Les hacen tomar un examen? ¿Cuál es en sí el proceso evaluativo? Realmente el proceso evaluativo tiene dos etapas muy importantes. La primera es la autoevaluación. Estos procesos empiezan, ¿no?, y es la parte más importante, con un proceso de autoevaluación de la propia institución educativa. Es decir, la institución educativa conforma un comité de calidad, ¿no?, e inicia procesos de autoevaluación tomando como referencia los estándares, obviamente. No es que sea un proceso, digamos, autorreferencial, sino en base a estos estándares, la institución educativa tiene la responsabilidad y asume el compromiso de empezar una tarea reflexiva, ¿no es cierto?, y empezar a identificar cuáles son estas brechas que tiene la institución educativa con respecto a los estándares que están establecidos. O sea, a ver, un poco que lo que ellos prometen, eso es lo que no estoy terminando de entender. Hasta donde yo podría entender es, si una universidad, para hablar de las tres carreras que tienen que acreditarse son educación, derecho... salud, educación y derecho son las tres obligatorias. Salud, educación y derecho. Entonces vamos a decir que la universidad X, Y, Z quiere poner medicina. Entonces ustedes tienen que evaluar, lo primero, lo más sencillo es la infraestructura, la currícula, la cantidad de profesores, y asumo que todos los profesores deben ser titulados, tú tienes que exigir determinado porcentaje o cantidad de profesores con un PhD y tal. ¿Eso es algo elemental o eso no? Por eso reitero, ¿qué es lo que se evalúa? Y retrocedamos entonces un paso más atrás, ¿no? Y veamos que la acreditación como tal no viene sola. Para eso ha empezado a funcionar la SUNEDU con el licenciamiento. ¿Okay? Para poner un ejemplo que no sé si viene al caso, pero creo que nos puede permitir entender muy bien cómo es que funcionan estos dos mecanismos en la línea de lo que preguntas, Philip. Es algo así como si es que uno quiere ir a abrir, por ejemplo, un restaurante. Correcto. ¿Cierto? Entonces, una cosa es la licencia de funcionamiento y otra cosa es que la comida que tú estás dando es salubre y cumple con los estándares de sanidad. Una cosa es efectivamente que tú vayas y pidas la autorización para abrir tus puertas y para empezar a atender, donde tienes que tener necesariamente ciertas condiciones básicas, porque si no, no abres. Esa es la licencia para la universidad. Sí, y ahí se revisa la infraestructura, ¿no es cierto?, el equipamiento que tengas, la propuesta que también estás haciendo tú, ¿no es cierto?, en este caso,
en la carrera que tú vas a brindar. Efectivamente, sí hay una promesa, ¿no? Porque la universidad plantea un perfil de egreso y te dice que te va a formar en tal carrera y te va a desarrollar tales competencias. Para todo eso, obviamente, tú tienes que estar equipado y preparado, ¿no? Desde el número de docentes, que realmente estén preparados para, ¿no es cierto?, desarrollar esas competencias y esa carrera. Esa es la tarea, digamos, del licenciamiento, de la licencia de funcionamiento. Ese es un EDU. Ese es un EDU. Y la idea ahí es que podamos emparejar el piso, como se dice. Correcto. Porque hay condiciones básicas para todo. ¿Y la acreditación? Y la acreditación es algo así como el restaurante cuando quiere, pues, ser, por ejemplo, 5 tenedores. ¿No es cierto? Entonces, lo que va viendo es ya en sus resultados, en cómo va avanzando, en cómo está desarrollando sus procesos y efectivamente está... ¿Y si la acreditación es obligatoria o no? Como te decía, el carácter de la acreditación en general en el mundo es voluntario, salvo, ¿no es cierto?, algunas carreras que el país considere que es de gran impacto social. Por tanto, pues hay en muchos casos las carreras de educación y de salud, por ejemplo, consideradas de gran impacto social, son de acreditación obligatoria. Pero ¿y qué pasa si no cumplen? No hay sanción. Entonces, si no cumplen y no hay sanción, termina siendo voluntario. Es como el voto, cuando decimos el voto voluntario. Entonces, no, el voto es obligatorio. Bueno, quítale la multa. Si le quitas la multa, el que no va a votar no pasa nada. Ciertamente, conversábamos justamente antes, veíamos que, si bien es cierto que en la ley, ¿no es cierto?, del cineasta se establece que estas carreras son de acreditación obligatoria, no establece qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuál sería la consecuencia si es que no acredita. Porque, digamos, si es que miramos cuál es el espíritu de cada uno de estos mecanismos, el tema del licenciamiento, como tiene un objetivo de control y de regulación, porque ellos sí tienen la capacidad sancionadora, es decir, si no licencian, en este caso, por ejemplo, después de, ¿no?, si no licencian después también de un tiempo, porque se les da un periodo, cierran una universidad. O sea, tienen la potestad o la capacidad de cerrar una universidad. En el caso de la acreditación no es así, porque el objetivo es de promoción de mejora. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Entonces los papás están en Buen Romance tranquilos porque pongan a su hijo en la universidad que pongan. No quiero ser peyorativo, la más cara o la más barata, mientras que tenga licencia, así no tenga acreditación, el título a nombre de la nación va a valer. En Buen Romance la acreditación es una estrellita que te ponen en la frente que dice que puede ser mejor, pero si no tiene la estrellita, igual tu hijo va a tener un título. Ahí creo que es sumamente importante, ¿no es cierto?, generar una cultura de exigencia de la calidad educativa. ¿No? Y aquí el tema de la obligatoriedad también funciona mucho la presión social, ¿no? Porque efectivamente ese padre de familia, ¿no es cierto?, cuando sepa que la estrellita está puesta en una carrera, va a identificar claramente cuál sí come restaurante, y cuál no. Tú si quieres puedes ir a comer a los agachaditos y de repente es muy rico. Si yo quiero un restaurante de 5 tenedores, caramba, es como el hotel, ¿no? 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas. Tú te puedes ir al Cusco, que es un sitio lindo, y puedes entrar en una casa de 2 estrellas. Está bien. A lo que voy yo es que lo de las estrellitas son las acreditaciones. Mientras más acreditaciones, evidentemente acumula prestigio la universidad. Porque ahorita vamos a hablar también del tema del costo, ¿no? Hay un chico que llamó y dijo, no, es que es muy caro. Vamos a ver este tipo de cosas. Son 8 de la mañana con 20, regresamos. Philip Butters en Exitosa. La carrera de educación tiene que ser acreditada. Y hoy más que nunca hay que acreditarla. Estamos hablando de la educación superior, de las universidades que pueden enseñar a un señor que va a ser pedagogo, que es un profesor. Y una señora que llamó, una señora Castaño, me dice, usted, señor Butters, no sabe nada de educación. Hace como 10 años, 9 años, se hizo la primera evaluación de profesores para saber qué tan necesaria era la ley de la carrera pública magisterial. Y los resultados fueron atroces. Atroces. Un departamento, me voy a reservar su nombre para no generar más polémica, además porque la invitada ha nacido ahí, el 95% de los profesores no pasaron el nivel más básico de comprensión lectora. 95%. Y esos profesores tenían un título universitario. Entonces, ¿qué universidad les dio el título? No se lo regalaron. Supuestamente estuvieron 4 años. Y no podían entender una oración. Ya no digo un párrafo. Entonces, ¿cómo vas a enseñar cualquier cosa? Lengua, literatura, geografía, cualquier cosa que tiene que ver con las letras, si tú no
No, entonces, por eso es que se inicia la ley de la carrera pública. Entonces, hay que evaluar, hay que volver a capacitar. Después de 13 evaluaciones, solamente pasaban el 30% de los maestros. Eso lo dijo Idles Wexler acá, que no es ningún cuco, ni es un pedazo. Entonces, número uno, la licenciatura es algo que tiene que ser de todas maneras obligatorio, pero por eso también la acreditación, para que cuando salga un profesor realmente diga, caramba, con 5 años puede explicar algo muy sencillo para los niños de educación primaria. Entonces, eso es importante y eso es una falencia en el Perú. Tiene que ser obligatorio. Y ciertamente lo que estás mencionando hay que mirarlo, digamos, de manera integral también en todo el sistema educativo, ¿no? Porque en todo el sistema educativo, el día de ayer justamente estuve en la presentación de un estudio que presentó el Banco Mundial, ¿no? Con respecto a cómo estaba la educación superior en Latinoamérica, ¿no? Y obviamente encontrábamos que compartimos muchos problemas y muchos retos con los otros países de Latinoamérica. ¿A qué voy? Efectivamente ha habido todo un cambio, ¿no es cierto? Lo que se veía, ha habido todo un cambio en el sistema educativo superior, porque ha habido un gran crecimiento en el número de instituciones, seguramente pues mirando el tema de cobertura, el tema de acceso, ¿no? El poder llegar también con la educación superior, de repente a otros, a todos la población, a todos los ciudadanos. Esto de acá ha generado que se crezca en cobertura, pero no necesariamente en calidad. Y claro, además, cobertura es decir, la cantidad de sitios que... Exacto, el acceso, hasta dónde llegas y hasta dónde se ofrece o no se oferta, ¿no es cierto?, el servicio educativo. Pero no necesariamente se ha crecido con la calidad necesaria y además se ha incorporado pues el perfil de un nuevo estudiante, ¿no es cierto? Y un nuevo estudiante que, si vamos viendo también, no solamente el sistema educativo superior, sino, como te decía, todo el sistema educativo, es un estudiante que culmina de repente pues una secundaria donde efectivamente no tiene las condiciones o las habilidades básicas para poderse incorporar, ¿no es cierto?, a la educación superior. Entonces es algo que recibe o que trae también la educación superior, ¿no es cierto?, y hay que ir también tratando de remediar, ¿no es cierto?, o de compensar quizás, correcto, ¿no?, las debilidades con las cuales culmina su educación básica. Y yo sí creo que se tiene que poner mucho más fuerza en la SUNEDU, en el tema de la acreditación, en el CINEASA, en el tema de la acreditación, pero primerito el tema de la licenciamiento, es decir, pueden o no pueden. Yo le contaba a Carolina en la pausa, como le he comentado aquí, que él es testigo, a mí me entrevistan un montón de chicos que estudian comunicaciones, yo siempre le digo, yo no soy periodista, yo no tengo título, lo he hecho 1.000.000 de veces. Y me invitan a universidades por las cuales jamás he cobrado un sol, porque además las universidades, a la hora de la hora yo lo voy a criticar, entonces no venir a una universidad pues a pagarme un dinero, por si acaso es un montón de plata. A mí varias universidades me ofrecieron pagarme $2.000, $3.000 al mes porque yo enseñe. En esa época iniciaban la facultad de periodismo deportivo, me dijeron. O de periodismo, porque tú bates, eres un capo, eres de opinión. Y estoy hablando de sueldos de $2.000, $3.000 por dar 4 horas semanales de clase. Pero yo he sido bien educado y yo no soy choro ni soy estafador. Yo no pude ir a dar una clase en una universidad. Pero las veces que yo, ya ese voy al punto, charlas en las universidades, el nivel de las facultades de ciencias de la comunicación, generalmente, es abrumadoramente malo. Yo un día fui a una universidad que estaba cerca de mi casa, yo no sabía que existía aquí, que había más de 400 chicos, y le pregunté a la chica que me había llevado, que era una amiga mía periodista, y de acá, de todos estos chicos, ¿cuántos valen la pena? ¿Cuántos realmente saben escribir? Estoy hablando, Carolina, de la composición de la vaca, la que yo hacía cuando regresaba en segundo y media del colegio. Las vacaciones, ¿qué hiciste? Tú contabas en tus vacaciones que hiciste en 4 párrafos. No lo podían hacer. ¿Cómo vas a narrar una noticia si no puedes hacer lo de la vaca? Porque venían además de un colegio muy malo. Claro, o sea, estamos hablando, como te decía, de habilidades básicas, ¿no es cierto?, sobre las cuales tú luego te puedes desarrollar en la educación superior. Por eso el gran reto, creo, en el tema de calidad es primero el desarrollarla y construirla, porque no la tenemos. O sea, hay que partir de eso. O sea, hay que partir de la realidad del sistema educativo peruano con todas las dificultades, debilidades y deficiencias que tiene. Pero eso no quiere decir ser concesivo, reitero. Correcto, O sea, correcto. Tú estás buscando una acreditación para medicina.
La diferencia entre Philip Butters dice una barbaridad, dice una estupidez, dice algo que no te gusta, como usted no sabe. La verdad es que no pasa nada, yo mayor daño no hago. ¿No es cierto? ¿No? Te puedo gustar, no te puedo gustar, pero un profesor, y hemos visto lo del SUTE, el daño que ha en las generaciones en los últimos 25 años. Un analfabeto funcional no puede ser un profesor, porque comienza a enseñar estupidez y media y le hace daño a un chico porque lo está estafando y el chico sale del colegio sin saber leer y escribir. Hemos visto 1 millón de veces chicos que cuando salen del colegio le preguntan, le ponen una foto, o sea, la cara de Miguel Grau, y no saben quién es. Miguel Grau, ya si no sabes quién es Miguel Grau, le ponen la cara de gente que está en los billetes. Y te dicen, ¿quién fue María Pará de Bellido? No, estoy hablando de... Eso es instrucción. Correcto. Creo que ahí, como te decía hace un momento, tiene que haber un trabajo muy de la mano con la SUNEDU, ¿no? Porque definitivamente hay instituciones educativas que no deberían estar abiertas siquiera. ¿Correcto? Entonces hay que hacer un trabajo ahí en conjunto porque, como les comentaba, esa es la primera parte y esa parte es importantísima porque además es ahí donde está el objetivo de control y regulación de la calidad. El trabajo, simplemente el trabajo acá con CINEACE es un trabajo más de promoción de la calidad y un tema importantísimo, creo yo, es el de generar una cultura de evaluación. Porque lo que no hay ahora es una cultura de evaluación y eso es lo que estamos viendo. Llamó a un chico preocupado en ICA y dijo, es que es muy cara la carrera, es muy cara. Tu universidad es privada. O sea, es como que tú vayas a un restaurante, vas leyendo que el ceviche cuesta 35 soles, te traen el ceviche a la hora que te dan la cuenta y dices, no, es muy caro, perdón, ¿para qué entraste? Suena cruel decirlo, pero es una universidad privada, nadie te ha obligado, has dado el examen, has entrado y te dicen cuánto cuesta. Y además creo que también es importante saber, y no hay que tapar el sol con un dedo, que la calidad cuesta. Efectivamente, la calidad requiere inversión. Entonces yo le decía, esta universidad está acreditada, tiene tantas acreditaciones, tiene convenios internacionales, está asociando, le decía el chico, medicina. Tú no me puedes pedir costo, ¿no es cierto? Ahorro en el costo. Debe ser carísimo estudiar medicina, debe ser mucho más caro que estudiar contabilidad. Veamos algo que tú mencionaste hace un momento, los docentes. ¿Quieres buenos docentes? Tienes que pagar. O sea, tienes que pagar a un buen docente. A ver, tenemos unas llamadas en espera. Aló, buenos días. Aló. Aló. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Aló. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Te ruego, Carolina, ponerte los auriculares si es que no escuchas a la señora. Sí, buenos días, señor. Con la señora Ana. Buenos días, con la señora Ana. ¿Qué tal? ¿Le escuchamos, señora? Buenos días. Sí. Bueno, quiero opinar sobre este tema, ¿no?, que está trayendo tantas dificultades al país. El ser evaluado es una cosa muy que beneficia, ¿no?, a la educación, pero también tenemos que ver que la evaluación sea transparente, porque hay bastantes docentes que han escalado en la época del señor Alan Correcto, García, mil disculpas, señora, pero no estamos tratando el tema, y siempre le digo a las personas que llaman que tratemos el tema que nos aboca. Aquí estamos hablando de la acreditación de la carrera universitaria. Yo simplemente lo que dije era, si hay profesores que han terminado en una universidad y que tienen un título universitario y no saben leer un párrafo, nunca lo debieron haber tenido. ¿Y eso por qué es? Porque no han habido universidades bien licenciadas y universidades bien acreditadas, que hace 10 años le han dado el título a ese maestro cuando tenía 25 años y ahora es un maestro de 35 años que está haciendo un daño tremendo. Y ese es el que se niega a ser evaluado 3 veces después de capacitaciones. Estamos yendo a la raíz del problema. Y permíteme, Philip, sí contestarle quizás a Ana, ¿no es cierto? Porque aquí sí resulta importante entender, ¿no es cierto?, la evaluación. O sea, ¿para qué una evaluación? ¿Para qué sirve una evaluación? Y creo que lo más importante en una evaluación es que te provee información. Ese es el objetivo de una evaluación. Te provee información, ¿para qué? Para que puedas tomar decisiones, ¿ok? Decisiones de mejora, primero, por supuesto, ¿no es cierto? Pero va a llegar un momento en el cual también vas a tener que tomar decisiones de cambios, ¿no?, de transformaciones y de innovaciones. Para eso sirve la evaluación. Y la intención acá es que la institución educativa incorpore una práctica evaluativa, ¿no? Que no necesites que tengas parado a un SUNEDU, a un CINEACE, ¿no?, para ver cómo estás mejorando, sino que ellos tengan una práctica evaluativa. Te agradezco por la presencia, Carolina, pero mira, el simple hecho, si no existiera la acreditación para tener una carrera universitaria y no existieran ustedes, imagínense en lo que estaríamos.
Ciertamente tenemos un gran reto, ¿no? Y es un gran reto, como te decía, no solamente del cineasta, efectivamente el Estado tiene una gran responsabilidad y eso no puede dejarlo de lado, pero sí es importante, digamos, contar con... este es un tema de múltiples actores, ¿no es cierto? Con la institución educativa, con los propios docentes, ¿no? Hay una tarea con los padres de familia y con los estudiantes. Mira cómo me dice una chica que me veía, ¿no? Philip, los profesores deben ser capacitados con maestrías, doctorados gratuitos. ¿Por qué? Para que sea excelente profesor, no para ser evaluado. No. Si el profesor quiere una maestría, se la va a tener que pagar. Si ya estás pagando un buen sueldo, ¿no es cierto? ¿Quieres una maestría? ¿Por qué te lo vamos a regalar? Que el profesor, como el contador, que como el médico, como el abogado, que se la pague. Como cualquier profesional, ¿no es cierto? ¿Por qué le tienes que regalar una maestría, regalar un doctorado? ¿No es cierto? Y permíteme, y con mayor razón si es que hay una inversión del Estado de por medio, ¿no? Si hay una inversión que uno hace, uno necesita saber si esa inversión te está redituando o no. Y me dice, no para ser evaluado, ¿sabes cuál es la idea? Que tengas un colegio del Estado, que veas una universidad del Estado, que el Estado te dé un trabajo, que el Estado te pague un doctorado y que el Estado te pague eso, y tú no eres bueno. Y que no haya rendición de cuentas. Y que no eres, te voto. Claro, ¿por qué? Porque existe la posibilidad, no digo que exista, que sea una universidad que sea muy mala, un doctorado que sea muy malo y un magíster que sea muy malo, y el profesor no pasa la evaluación. No, porque si no tendrían, los contadores dirían lo mismo, los agrónomos dirían lo mismo, los médicos dirían lo mismo, las enfermeras dirían lo mismo. Correcto. Estaríamos y no nos olvidemos que educación es una carrera de gran impacto social, además, ¿no? O sea, ahí hay una mayor responsabilidad todavía y creo que los docentes también tienen una labor de generar esta cultura de evaluación. Correcto. Ellos trabajan con la evaluación en sus aulas, ¿no? Y saben de alguna manera cuál es el objetivo y para qué te sirve una evaluación. Muy amable. Gracias, Quique. Nos vamos a una pausa. Regresamos. ¿Quién viene? En Éxito.